Contento de estar aquí y de verles en bien, de ver a la familia pastoral perseverando en el Señor. Para nosotros, aunque no lo creáis, es muy importante vuestro testimonio. Y que continuéis adelante para nosotros es de suma importancia. A ver, las cosas no se dicen, ¿no? Y uno no las comparte, pero para nosotros que se abra un punto de luz como este es de suma importancia. Nuestra fe aumenta, nuestro gozo explota, nuestro caminar se afirma, porque sigue habiendo gente que busca al Señor. Bueno, estamos teniendo un tiempo muy especial ahí en la Iglesia del Camino, tan especial, que hace unas 2 semanas o aproximadamente cerré la iglesia, el local. Vosotros sabéis que hay diferentes lugares en España y en el mundo que el Señor me permite pastorear, en Teruel, en Madrid, en Buenos Aires, en Portugal, en Oporto, sí, alrededor del mundo. Y hace un par o 3 de semanas que vimos del Señor, compartiendo con los hermanos, de cerrar el local y volver a las casas. Volver a hacer oraciones en las casas y cultos en las casas. Como nosotros empezamos, que empezamos en las casas. Que para nosotros es importante no crecer. No os asustéis, no que no crezcamos de que echemos a la gente afuera, pero para nosotros es importante crecer bien. Crecer de una manera bíblica. Y cuando las cosas empiezan a haber mucha gente, pero si la gente o el afluir de gente provoca que las cosas antiguas del Señor se vayan diluyendo, hay que volver atrás. Bueno, y en ese trato estamos. La hermana Fabiola me contactó hace unos días. Pastor, ven. Yo le dije, estamos dentro del estudio del capítulo 15 del libro de los Hechos. Y le dije, dile al pastor si le parece bien, porque es lo que comparto ahora en todas las iglesias nuestras donde voy, y es arriesgado. Como siervo del Señor, hace mucho tiempo ya, pero más profundamente hace 2 años para aquí, me pregunto si todo lo que hacemos en la liturgia es correcto. Es decir, creo que una de las sanidades de la iglesia es preguntárselo todo. En cuanto a ¿por qué cantamos alabanzas? ¿Por qué hay un púlpito? ¿Está en la Biblia? ¿Por qué hay una gente que escucha a un hombre? ¿Está en la Biblia? ¿Por qué levantamos la mano? ¿Está en la Biblia? ¿Por qué se usa una guitarra, un piano? ¿Está en la Biblia? Sí, igual un piano eléctrico, pero está en la palabra del Señor, en que se cante alabanzas a Dios, en que haya una congregación. Pero todo creo que debe ser cuestionado. ¿Por qué? Porque el sistema ha hecho que muchas veces hagamos cosas, creamos cosas, confirmemos cosas que no existen en ningún lugar de la palabra de Dios. Ese ejercicio me ha provocado un choque gigantesco y enorme. Y el choque gigantesco y enorme se basa más que nada en llegar al libro de los Hechos, que sé que lo han estudiado, y preguntarnos cómo era la iglesia en el primer siglo y cómo somos nosotros ahora. Si las cosas que hemos asumido como verdad son verdad, si las cosas que creemos que son. Y uno de los temas más importantes, creo, es acerca de los pastores, los siervos de Dios. ¿Existen en la Biblia pastores? ¿Hay siervos de Dios en la palabra de Dios? ¿Existe la pluralidad de pastores? Es decir, una iglesia que se rige por muchos pastores. ¿Existe el sistema, que gracias al Señor aquí no está, de congregacional, de una democracia, del voto de la iglesia? La iglesia funciona por el voto de la multitud. Es decir, lo que la multitud, la mayoría dice, así tiene que ir la iglesia. No hemos visto en la palabra que no existe nada de esto. Amén. Y os leo un texto que a mí me tocó mucho el corazón, que está en Isaías, pero luego iremos. Hermanos, es una enseñanza. Hoy, ¿vale?
Me dijeron que podía usar de 3 domingos. Es una enseñanza. Pensad que vamos a leer mucho. ¿Sí? Leer la Biblia. ¿Entendéis? ¿Sí? Y si el Señor quiere sazonarlo con algún momento de apasionado, que lo haga el Señor. Pero en principio tiene que ser una enseñanza. Isaías 30, 20. Para mí es un texto que me tiene absolutamente quebrantado. ¡Buah! Bien. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia, con todo tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Repetimos el texto. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia, con todo tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. ¿De qué habla el texto? El texto habla de la disciplina de Dios, de los juicios de Dios. El Señor estaba dispuesto a castigar a Israel con castigos como pan de congoja y agua de angustia, dolor, angustia, sufrimiento. Pero dice que con todo ese juicio, lo que no permitiría jamás el Señor es quitarle los maestros. ¿Están escuchando lo que estoy diciendo? Es extremo, hermanos. ¿Están leyendo lo que dice el verso? Lo vais a pasar mal porque os lo merecéis. El agua será de angustia, el pan será de congoja, pero aún así en ese juicio lo que no voy a permitir es que os quedéis sin maestros. Bueno, la Iglesia hoy día es al revés. El mensaje es todo lo contrario. No hay pan de congoja ni angustia. Nadie se aflige por la verdad. Nadie llora por la verdad. Sin embargo, aunque todo es alegría, levantamos las manos y canciones de júbilo, campañas y catedrales, no hay maestros. El juicio de Dios es al revés. La crianza de Dios es al revés. Puede haber dolor, angustia, disciplina, pero lo que Dios nunca permite es que a su pueblo le falten los maestros. Amén. Aleluya. ¿Qué son maestros? Pastores, lo digo ahora y luego. No sé si guiarme mucho textualmente o por lo que he escrito o dejarme llevar. Las Escrituras nos enseñan desde Génesis que el Señor levanta profetas. Las Escrituras nos enseñan también desde Génesis, Melquisedec, que había sacerdotes. Las Escrituras nos enseñan desde Génesis que ante esa figura de profeta y de sacerdote, más adelante en el libro de los Reyes, en la dispersión de Israel y en el exilio por causa del juicio de Dios en Babilonia, nació una tercera figura. ¿Qué figura? Primero profetas, sacerdotes, tercera figura, rabinos. ¿Saben ustedes que las sinagogas no nacieron en Jerusalén? ¿Saben ustedes que las sinagogas no nacieron en Judea? ¿Sabe que usted la sinagoga, lo que hoy estamos viendo aquí, este modelo no nació en Israel? Este modelo fue un apaño bíblico que el Señor permitió y nació en Babilonia. Al no tener templo, ¿están aquí? Al no tener templo, el Señor permitió que de ese sacerdocio y esos profetas naciera la figura del maestro. Esta palabra, maestros, es rabinos. No te serán quitados los maestros. Repito, sacerdotes,
profetas, maestros, pastores. Ezequiel habla de los pastores de Israel, los que comen las grosuras del rebaño y no pastorean. Es decir, entendemos por la palabra del Señor que esas figuras de quién enseña a un pueblo está totalmente verificada por la palabra del Señor. No existe ningún lugar de la Biblia donde los consejos en votaciones guíen a una iglesia. Es decir, el Señor en toda la Escritura levanta a hombres y la gente sigue a esos hombres revisando su testimonio, revisando su vida piadosa, para que si el testimonio y la vida piadosa concuerdan con la palabra, puedan creerse la palabra que dice. Amén. Revisan la doctrina por medio de las Escrituras, los de Berea. Y todo este organigrama es el organigrama bíblico. No es el organigrama bíblico una iglesia que se rige por muchos pastores y por causa de eso, de la votación de esos pastores, entonces la iglesia camina. Esto es un organigrama políticamente muy correcto. ¿Por qué? Porque así nunca el pastor se carga con las ovejas. Amén. Porque la decisión de tu disciplina no la puedes demandar un hombre. La demandas de un consejo y todo el consejo se lava las manos sin saber quién votó a favor y en contra. Lo dejo allí. Todo esto para que lo tengáis en mente. Lo importante es que sepáis que tiene una importancia capital los maestros para el pueblo de Dios. El método de iglesia democrático no existe en ni un solo lugar de la palabra. Amén. Otra cosa es que se eligieran los diáconos, otra cosa, eso es diferente, y se elegían por el testimonio y por Urim y Tumim. Esto es muy grande, por suertes, es decir, había un consejo de los discípulos de Cristo en el capítulo 1 de los Hechos, y para elegir al sustituto de Judas, ni habló Pedro, ni habló Juan, ni habló Mateo, ni habló Natanael, sino que todos a suertes, es decir, no hubo voto, se hizo a suertes, se eligió el discípulo número 12. Esto es absolutamente extremo. Por eso hay que chequearnos si en nuestras iglesias está dominando la democracia o la palabra. Amén. Amén. La necedad de la iglesia demócrata no se funda en el ministerio de rabino de Jesús, ni en el legado del mismo, sino en una nueva estructura basada en el sistema piramidal, el cual la cumbre de la pirámide es la democracia de los líderes y no el dedo de Dios. ¿Saben qué significa democracia? ¿No saben? ¿Saben? Demo es poder, el pueblo. Gracia es poder. El poder lo tiene el pueblo. La iglesia no se puede regir por el poder del pueblo. Teocracia es teos, es Dios. Gracia es poder. La teocracia viene dada por la Escritura. Y la Escritura dice que hay hombres que el Señor levanta, designa y señala para la guía de la iglesia. Hombres. Los votos de los discípulos para designar al discípulo número 12. Se olvida de algo, hablaríamos de los ancianos, de la singularidad de cualquiera de las administraciones. En las cartas de las iglesias no se dice iglesia tal hace una carta. No hacían las cartas las iglesias. La carta la hacía Pedro, la carta la hacía Juan, la carta la hacía Pablo, la carta la hacía Judas, la carta la hacía Santiago. No hay cartas de las iglesias para las iglesias. Hay un hombre que habla la iglesia. Entonces yo valoro al pastor. No sabéis lo difícil que es esto. No os lo podéis llegar a imaginar. Nos hemos equivocado creyendo, pastor, y yo ahora este tiempo lo veo, yo no lo veía. Nos hemos equivocado que nosotros estamos en un púlpito y las ovejas nos eligen. Esto no está en la Biblia. En la Biblia las ovejas no eligen al pastor. En la Biblia es el pastor que elige las ovejas. No está en otro lugar esto. O sea, me gusta este hombre, voy a seguirlo. Bueno, será si el hombre quiere que le sigas.
Porque nosotros entonces nos vemos con una congregación de gente que les gusta lo que se dice, pero que no son ovejas. Amén. Muy bien. Porque no todos, pastor, los que usted tiene aquí son ovejas suyas. Amén. Hermana Fabiola lo sabe bien. Hay gente que se congrega y multitudes muchas veces, ¿eh? Oh, sí, el pastor. Oh, sí, el pastor. Pastores lo sois y lo seréis siempre. Pero no significa que todos los que ocupan un lugar en el local sean ovejas. Eso es otra cosa. No le llamó al pastor a pastorear a todas las personas que hay en un local. Dios le llamó al pastor a pastorear a las ovejas que Él le dio. Amén. Es muy distinto, por eso hay tantos fracasos, tantas decepciones, porque uno cree que eligiendo un local, el pastor está obligado a pastorearle. No es así. Usted vino, entró por la puerta, se sentó y escuche. No podemos echar fuera a la gente, obviamente, ¿no? Otra cosa es que el pastor sea su guía. Porque usted quiere que le hable, pero no quiere que le guíe. Porque cuando el pastor le golpea, porque tiene que hacerlo, porque el pastor cuando le demanda lana, porque tiene que hacerlo, usted no la da. Entonces se nota que usted quiso escoger al pastor, pero no como pastor, sino como un entretenimiento. Amén. ¡Amén! 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 Entonces Pablo habla a los corintios, uno hablando a muchos, no los corintios hablan a Pablo. Amén. Pablo habla a los efesios, un hombre hablando a la iglesia, no efesios háblalo a Pablo. Esto de la pluralidad y de la democracia no existe en la Biblia. Recuerdo aquel texto cuando el Señor agarra a Pedro y dice, Pedro, ¿me amas? Sí, ¿me amas quién? Tú. ¿Qué le dice? Pastorea mis corderos. Uno para pastorear. No los corderos pastoreando a Pablo. Hoy es al revés, ¿verdad? Las ovejas y la congregación pastorean al pastor. Es verdad. Y la iglesia va donde quiere. Y adoptan cosas que quieren, y hacen lo que quieren, y fiestas que quieren. Pues ese es el tema de 2000 años para aquí. La iglesia tomó el dominio, hizo lo que quiso con la palabra, y los maestros fueron quitados. Gloria a Dios. Ya no hay pan de congojas, ya no hay lágrimas, los maestros son quitados. Bueno, gloria a Dios. Amén, amén. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a leer. ¿Están preparados? Otra cosa diré. Aunque ustedes ahora me estén escuchando y muchos digan, oh, qué bonito, yo no soy el importante aquí. El importante es el pastor. Amén. 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 Porque he visto en mi iglesia que yo he dicho muchas cosas y la gente, y ha venido uno, ha soltado alguna, y como le va bien, el importante ha sido el que ha venido. No, yo estoy de paso aquí. Amén. El importante es el pastor. Sí es. Amén. A quien ustedes siguen es ese hombre. Amén. Y es así, es el modelo bíblico. Así es. ¿Cómo le di? Levántate y sígueme. No le dijo Jesús, por favor, ven a la iglesia, siéntate. No dijo nada de eso. ¿Cómo? Que si quieres, levántate y sígueme. Ahora, sígueme. Amén. ¿Venir a la iglesia es seguir al pastor? Si usted no le está siguiendo su conducta, está escrito, imitad su conducta, la conducta de los pastores. Imitad su fe. ¿Sí? ¿Seguimos? ¿Seguro, hermanos? Y aunque ustedes alucinan ahora, aunque vayan a alucinar, repito, lo importante no es esto, es la palabra y el pastor. Ustedes se deben a ese hombre, no a mí. Qué bonito, ¿eh? Hechos 15. Leemos, ¿sí? Os pongo en contexto. ¿Qué está hablando la palabra del Señor en Hechos 15?
En Hechos 15 ya han pasado 15 capítulos. Hechos 15, atención, muy importante, contexto. Es el año 50. Han pasado 17 años después de la muerte del Señor. Hola, ¿estáis aquí? 17 años después de la muerte del Señor. El año 50. ¿De acuerdo? Y pasa esto, vamos a leer. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió de los gentiles que oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Amén. Amén. De igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique, ¿dónde? En las sinagogas, donde es leído cada sábado. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Una pizarra no hay, ¿no? Mirad, seré muy gráfico. ¿Cuál era el organigrama de la iglesia, o de las iglesias, o mejor dicho, lo acaba de decir el último texto, de las sinagogas en aquel momento? Pensad algo importante. ¿Dónde predicaba Pablo? ¿Dónde predicaba Pedro? ¿Dónde predicaba Juan? No predicaban en las iglesias, porque las iglesias no existían. Empezamos mal. Ya de momento empezamos muy mal. Otra oportunidad. Las iglesias no existían. Existían lugares, casas, donde se reunían los discípulos de Jesús. Pero una iglesia como tal no existía. Cuando aquí dice iglesias, la palabra es eclesía, que es un gentilismo de la palabra keilá en hebreo, que no es otra cosa que casa. Una casa, un lugar donde se reunía la gente para escuchar a los rabinos, en este caso Pablo, a los discípulos, Pedro, Juan, Mateo, Bernabé y a todos ellos, que se les predicara el Evangelio. De hecho, escrito está, cuando le habla el Señor a Tito, que le dice a la iglesia que está en tu casa. No es un local,
es una iglesia que estaba, o una congregación que iba a las casas. Los locales eran sinagogas. Me faltaría tiempo para empezar a hablaros de cuántas veces los discípulos predicaban en sinagogas, pero recordad aquel texto donde dice Pablo que entró en la sinagoga de Berea y aquellos bereanos discernieron por medio de las escrituras, ¿qué escrituras? El Antiguo Testamento, si lo que decía Pablo concordaba con lo que estaba escrito. Amén. ¿Dónde predicaba Pablo? En las sinagogas. ¿Qué día predicaba Pablo en las sinagogas? El sábado. Porque es el día en que se reunían los judíos para escuchar lo que tenía que decir Dios acerca de su pueblo. Repito, es muy importante que tengáis este organigrama. El templo, que es la casa del Señor, estaba en pie, vigente, y en los lugares donde no podían acudir al templo diariamente, había un pequeño templo llamado sinagoga. ¿Cómo esto? Esto de aquí es exactamente igual a lo que estamos hablando en el capítulo 15 del libro de los Hechos. Ahora, ¿cómo era el organigrama complejo en las sinagogas? El organigrama era tan complejo como en las primeras filas, y ahora sonará mucho lo que os voy a decir. En las primeras filas estaban los judíos ortodoxos que habían fundado la sinagoga. ¿Os acordáis cuando Jesús entra en la sinagoga de Nazaret? ¿Sí? Y le dan el libro de la ley, que lo abre por Isaías 61, ¿os acordáis? ¿Sí? En los primeros lugares estaban los barbudos, aquellos ancianos que habían fundado la sinagoga. En las segundas filas habían los demás judíos de padre y madre que también tenían derecho en la sinagoga. En las filas de más atrás se encontraba un tipo de gente que ya es un poco especial. Prosélitos. Gente que era gentil, que no tenía ni padre ni madre judío y que habían creído en el Dios de Israel, pero ya se habían, y atención, circuncidado y tenían pleno derecho de vida en la sinagoga. Es decir, eran completamente judíos, lo que pasa que venían de un contexto gentil. ¿Entendéis? Esto es clave, lo voy a repetir. En las primeras filas, los barbudos que eran los fundadores judíos de la sinagoga. En las segundas filas, judíos. En las terceras filas había gente que había nacido gentil, había creído en el Dios de Israel, pero se había circuncidado, entrando en el pacto de Moisés y tenía pleno derecho como judío. Un judío no es judío solamente porque nazca de padre y madre, un judío es judío cuando se circuncida. Es decir, puede haber un chino que nazca en Pekín, pero adopte la fe de Israel, se circuncida, el chino de Pekín es judío. Judío es judío, sí. Entrando en el pacto, y la señal del pacto es la circuncisión. Pero en la última fila, al lado de la puerta de la sinagoga, habían gentiles como nosotros, que no queremos ser judíos, ni nos lo planteamos, ni nos hace falta, ¿vale? Había gentiles como nosotros que habían creído en el Dios de Israel, pero que no se circuncidaban. ¿Por qué? Disculpad la expresión. La circuncisión hoy día se puede hacer en una clínica privada en la Tecnon, te dan los antibióticos correspondientes, estarás un día en la habitación y te irás para casa. La circuncisión en el primer siglo era motivo de muerte, una infección y te morías. No era lo mismo circuncidarse ahora que circuncidarse hace 2000 años. No es lo mismo la instrumentalización de la circuncisión hoy día que hacerlo hace 2000 años. Entonces, el gentil decía, este es el Dios verdadero, este es el Dios que debo seguir, pero yo no me circuncido. Entonces, a la última fila estaban los gentiles. Les llamaban Benei Noach o los de la puerta. Es importante porque cuando Jesús está hablando con sus discípulos y habla delante de los fariseos, ¿qué dijo él? Yo soy la puerta. Estaba diciendo, los de adelante son los que van a agarrar los rollos de la ley y van a predicar. Los de adelante son los que dice Jesús, amáis los primeros lugares en las sinagogas.
Pero Jesús dice, no estoy adelante. Yo me pongo atrás. Amén. Gloria tenga su nombre. Yo soy la puerta. Ahora el conflicto estaba, y es el capítulo que hemos leído, en que en el capítulo 15 es tan grande la afluencia de gentiles por causa de la predicación de Pablo y de Bernabé, que entonces se reúnen los discípulos diciendo, a ver, ¿qué hacemos con esta gente que se convierte a quién? Al Dios de Israel. ¿Qué? No habría problema burocrático porque seguían al final de la sinagoga, los ponemos al final y no pasa nada. Pero Pablo y los discípulos dicen, no, es que estos ya no pueden estar al final. Pueden estar en los primeros lugares, no por la circuncisión, sino por la fe en Cristo. Es de capital importancia. Hay varias cosas que me surgen a mí examinando estos textos y preguntas impresionantes. La primera pregunta, y ahora ya necesita música aquí. La primera pregunta es, a ver, ¿por qué hay una discusión 17 años después de la muerte del Señor? Allí se encontraba gente que había estado viviendo con Jesús 24 horas al día, 365 días al año, durante 3 años y medio. La relación de Juan, Pedro, Jacobo, la relación de Mateo con él era 365, 24/7. Y estando 3 años y medio han escuchado toda clase de mensajes. Han escuchado parábolas, han escuchado el mensaje de los 2 talentos, han escuchado los mensajes de la parábola del hijo pródigo, han escuchado doctrinas, han escuchado cómo instituía los ayes a los fariseos, lo han escuchado todo, han escuchado el sermón del monte, lo han escuchado todo, pero 17 años después, 17 años, ¿cuánto lleváis de iglesia, hermanos? ¿Cuántos años lleváis? Casi, 5. 5 años de congregación, 17. Habéis caminado, ¿verdad? 6, 7, 17 años de congregación. 6 más, mensual, no importa. 7, 8, 9, 10. 17. 17 años de congregación, y escúchenme, ni Mateo, ni Juan, ni Pedro, ni Natanael sabían qué hacer con nosotros. Y a mí esto me voló la cabeza, hermanos. ¿Cómo? Me dejó estupefacto. ¿Por qué? Porque si repasamos el mensaje de Jesús, no hay enseñanzas directas para nosotros. Jesús dijo, tengo un pueblo que aún no es pueblo. ¿Pero qué hacemos con este pueblo? No hay en ningún texto en los evangelios el que el Señor ordenara cómo nos teníamos que conducir nosotros en el culto a Dios. No existe. Lo he mirado, los he leído los 4, todos. No existe. Por eso hay una discusión entre los discípulos. ¿Por qué el maestro no ha enseñado qué hacer con los gentiles? De hecho, en sendas ocasiones, ¿os acordáis de aquella mujer gentil sirofenicia que vino a Cristo y le dijo, si cae un poco de pan de la mesa de los hijos en el Padre, ¿será mi hija sanada? ¿No es lícito dar el pan de los hijos a quién? A los perros. Todas las frases de Jesús para nosotros eran contrarias. Amén. Te hago un milagro, pero eres un perro. ¿Cómo, Señor? ¿Cuándo pasará esto? Y dice, parad, dice Jesús, no he venido sino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Estamos excluidos? No hay una enseñanza del Señor para los discípulos con lo que hacer con nosotros. Por eso discuten y dicen, ¿qué hacemos con ellos? ¿Datos? Estoy de datos, hermanos. Estoy de datos.
bañado en datos. No existe hasta el 137 un líder en Jerusalén que no sea judío. No existe en ningún momento, ni de la Biblia ni de la historia, líderes gentiles que gentilizaran a los judíos. Luego está la discusión de Pablo y Pedro, que en estos días, si estamos aquí, la iremos viendo. Pablo dice, Pedro, eres digno de condenar. Gálatas capítulo 2. ¿Por qué? Porque cuando te sientas con los gentiles, vives como un gentil. Cuando te sientas con los judíos, vives como un judío. La pregunta es, ¿qué es vivir como un gentil piadoso? Uno tendría que ir al capítulo 10 del libro de los Hechos para entenderlo, que si quiere el Señor, la semana que viene entraremos. Pedro tuvo un encuentro divino para entender lo que hacer con los gentiles. ¿Os acordáis del capítulo 10? Pedro y Cornelio, cuando Pedro ve descender, ¿os acordáis el lienzo? Y dice, mata y come. ¿Qué dice Pedro? Nunca nada inmundo entró en mi boca. Me lo digo ahora y la semana que viene, si acaso, ¿sí? Lo digo ahora. Escúchenme, la enseñanza de Jesús a su íntimo amigo Pedro nunca fue una enseñanza para que comiera inmundo. Muy bien. Lo que dice el capítulo 7 de Marcos no es lo que nos han contado la iglesia. Usted puede comer de todo, no dice eso la Biblia. Cuando Jesús habla ese capítulo, dice, no es lo que entra en la boca del hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca del hombre, porque lo que entra lo echa en la letrina. La última parte del verso es espurio, no está en la Biblia, es añadido, no es Biblia. Jamás Jesús enseñó a ninguno de sus discípulos que podía comer de todo. Prueba está que 17 años después, Pedro no había comido de todo. Así es. Nada inmundo entró en mi boca. Ahora, ¿qué estoy viendo ahora? Es que son cosas que chocan, porque cuando uno las lee, literalmente dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces, tenemos al apóstol Pedro diciendo esto, sabiendo esto, tenemos este organigrama de la sinagoga, tenemos esta impresionante discusión porque Cristo jamás dijo lo que tendría que hacer con nosotros, y allí aparece el capítulo 15 de los Hechos. ¿Qué hacemos con el Mark? ¿Qué hacemos con el Jonathan? ¿Qué hacemos con el hermano Antonio? ¿Qué hacemos con estos hermanos que vienen de Ecuador, de Perú, de Venezuela, de Colombia, de Cataluña, de Barcelona? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Los seguimos teniendo al final a la puerta? ¿Qué hacemos con ellos? Y cuando están en esta discusión, vienen, escuchen esto, es muy importante, empieza el capítulo 15 diciendo, vinieron algunos hermanos y dijeron que se circunciden para poder recibir la fe de Cristo. Escúchenme, esto es muy importante. Nos han contado siempre que los judaizantes eran los fariseos del templo. La Biblia aquí dice que los judaizantes eran los discípulos. No lo he explicado, ¿no? Lo voy a intentar explicar. Nos han dicho toda la vida que los judaizantes eran los del templo, Anás, Caifás y los sacerdotes que querían judaizar a nosotros los gentiles. La Biblia no dice eso, dice que eran hermanos, que habían creído de entre los discípulos, y no se nombran los nombres. Lucas los tapa, no dice nada, no dice fue Mateo, fue Juan, no dice nada, pero los discípulos decían, al Marc hay que circuncidarlo. Pero se levanta Pedro. Y Pedro dice, mirad cuán grandes cosas ha hecho el Señor entre nosotros. ¿Y cómo me enseñó el Señor? ¿Qué está diciendo Pedro? Pedro está aludiendo al capítulo 10 del libro de los Hechos. Cuando le dijo el Señor que fuera a casa de Cornelio y se sentara a comer con él. Todo cuadra, es que todo cuadra. Y esto ya lo hablaremos. Está allí, dice Pedro, cuán grandes cosas ha hecho el Señor por medio de nosotros entre los gentiles. Era un concilio para parar a Pablo y a Bernabé. Porque Pablo estaba predicando el evangelio por doquier y los gentiles venían a la fe del Mesías de Israel. Ahora, todos aquellos gentiles, los discípulos, querían que se circuncidaran. Una pequeña incisión. El ser judaizante en el siglo I no es lo mismo que ser judaizante hoy.
No tiene nada que ver. Amén. Es otra cosa. Yo soy judaizante del primer siglo. Pero no soy judaizante conforme hoy. ¿Cómo? Judaizante del primer siglo era amar la ley de Dios y la palabra de Dios. Y predicar los mandamientos a los gentiles. Yo soy judaizante del primer siglo. Judaizante de hoy es que es. Es decir, que por la ley se justifica la gente. Así es. Y ningún mandamiento nos justifica, sino la sangre del Cordero de Dios. ¡Que gloria tenga su nombre! ¿Voy muy rápido? ¿Estáis entendiendo? No nos justifica estar unidos a un pueblo. No nos justifica cumplir mandamientos. Nos justifica la sangre del Cordero. ¡A Él sea la gloria! ¡A Él sea la honra! ¡Y a Él sea la alabanza! Ahora bien, que nos justifique la sangre del Cordero significa que tenemos que apartar la ley. De ninguna manera. Esa es la trampa del diablo. Maravilloso. Apocalipsis. Dice, estos son los que guardan la paciencia del Señor Jesucristo. Y dice y añade, los que guardan los mandamientos del Padre. En Apocalipsis. ¿Cómo? En Apocalipsis aún no ha pasado. Y la gente piadosa, la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, guarda los mandamientos de Dios. Y si no has entendido esto, no te amaneció la verdad. Así es. Es así de sencillo. Ahora bien, ¿te justifica guardar mandamientos? De ninguna manera. Amén. Solo nos justifica y somos salvos por la gracia de nuestro Dios. ¿Seguimos? ¿Es mucho? ¿Seguimos un poco más? Estamos en el concilio. Vienen los discípulos de Jesús y dicen, a los gentiles que se conviertan hay que circuncidarlos. Tito, a circuncidarse. A circuncidarse. Y se levanta Pedro y dice, perdonadme, es que no es así esto. Para que formen parte con pleno derecho del organigrama sinagogal, de la sinagoga nuestra, no hace falta circuncidarlos, porque escrito está en el Nuevo Testamento, quien se circuncide, guarde toda la ley. No hace falta. No es que no la tengamos que guardar, no la guardamos por obligación salvífica. La guardamos porque le amamos. La manera de amar a Dios es guardar mandamientos. No hay otro método en la Biblia. Jesucristo dijo así, ¿me amáis? Os lo pregunto, ¿le amáis? Dijo Jesús, guarda mis mandamientos. Y si a alguien se le ocurre decir que hay un solo mandamiento de Jesús que esté fuera de los mandamientos del Padre, Jesús no es el Mesías. Porque el Mesías predicó y él dijo, lo que me ha dicho el Padre, yo lo digo. Estamos en el organigrama sinagogal. ¿Qué hacemos con estos? ¿Qué hacemos con los brasileros? ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Pero cómo hacemos? ¿Por qué? Porque cuando nos vean que los de Brasil abren la ley y la predican, y predican del Mesías, ¡nos van a matar! Pedro, ¿cuántas maravillas se ha hecho? Los hermanos, ¿cuántas maravillas se ha hecho? Y ahora ya, hermanos, voy a terminar. Es que esto es demasiado ya. Cuando yo vi esto dije, me quiero morir. Se levanta Pedro, pero no habla Biblia. Dice, ¿sabéis? El Señor me ha dado testimonio de esto. Me pasó en el capítulo 10 del libro de los Hechos. Me pasó con Cornelio. Fui a su casa. Vi al Señor en su casa. ¿Quién era Cornelio? ¿Lo decimos ahora? Dice la Biblia, era temeroso de Dios. ¿Quién era Cornelio? ¿El de la puerta? Estaba en la sinagoga de Cesarea en la puerta. Y yo para mí, que Dios viendo a Cornelio y su piedad, dice, a este me lo circuncidan, envío a Pedro. ¿Estáis entendiendo? A este me lo van a circuncidar y no hace falta. Enviaré a Pedro. Estaba en la sinagoga de Cesarea, en la última fila, sin circuncisión, y ahora le hace ver la visión a Pedro y va a su casa y le dice, no es por la circuncisión, es por la fe del Mesías.
Entonces Pedro habla de esto en este momento, pero ahora, ¿os imagináis la escena? Están los 12, ¿vale? Está Pablo y Bernabé. Está Matías, el discípulo escogido, el número 12. Están los ancianos, dice la Biblia. Están todos aquí. Habla Pedro. Dice, bueno, permitidme esta intervención. Pero bueno, ¿democracia? ¿Quién vota? ¿Quién vota que sí, quién vota que no? Aquí no hay democracia de nada. Pedro interviene y se levanta. Un personaje que es clave en su vida y en la mía. Amén. Y usted ni lo sabe. Sin este personaje no hay iglesia. Y no es Pablo, no es Juan, no es Pedro, es más, no es ninguno de los 12. ¿Cómo? Se levanta un tal Jacobo. Lo digo, pero vaya a pegar. Y cuando se levanta Jacobo, todo dice, se hizo un gran silencio. Aleluya. ¿Pero quién es este? Busquemos, pero ¿dónde está? ¿Quién es este personaje? Jacobo no es el discípulo del Señor, ¿eh? No es Pedro, Jacobo y Juan, porque Jacobo es el otro Jacobo. Este Jacobo es Jacobo el justo. Le llaman el justo. ¿Saben qué significa? Justo es tzadik en hebreo. ¿Saben qué significa? Jacobo el que guarda la ley. El practicante de la ley. Cuando se levanta Jacobo, dice, varones hermanos. Y ahora Jacobo, hermanos míos, empieza a predicar los textos de la ley. Dice, Jacobo dijo, después de esto, dijo Dios, volveré y reedificaré el tabernáculo de David. ¿Saben? Este inciso. Para saber lo que tenemos, escúchenme por favor, esto es de capital importancia. Para saber los discípulos lo que tenían que hacer con nosotros, no tiraron de los evangelios. Qué bien. No lo pilláis, ¿no? No fueron al Nuevo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento no hay manera de saber lo que hacer con nosotros. Para saber lo que hacer con usted, con el brasilero, con el ecuatoriano, con el peruano, para saber qué hacer con el catalán, con el gitano, para saber qué hacer con nosotros, no fueron al Nuevo Testamento. Se fueron al Antiguo Testamento donde estaban las respuestas. Me voy a volver loco, escúchenme. Hoy la iglesia se guía por lo que pone solamente en el Nuevo Testamento. Cuando la iglesia, para saber lo que hacer, se fue al Antiguo Testamento. ¡Me vuelvo loco! ¡Me estoy volviendo loco! No habla de un texto de Mateo, ni un texto de Lucas, ni un texto de Juan. No habla nada. Va a la ley para saber lo que hacer contigo. Amén. Hoy la iglesia ha apartado, somos marcionistas. Marción se levantó a principios del siglo II para acabar con la ley. Dijo, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo. El Dios del Nuevo Testamento es Jesús y es un Dios bueno. Hay que abortar el Antiguo Testamento. Hoy la iglesia es marcionista. El Antiguo Testamento no sirve. Cuando la iglesia en el primer siglo solo tenía el Antiguo Testamento. No estaban las cartas, no había nada. Aquí no había nada. Solo había la ley para saber lo que hacer contigo. Una pregunta. ¿Dónde vas a preguntar a Dios qué va a hacer Dios contigo? ¿Ves a la ley? ¿Ves a los profetas? Que hablan de ti y levantan un pueblo que no es pueblo y llaman a hacer un pueblo a otro pueblo. Habla de ti. No lo habla Mateo, Lucas, Marcos ni Juan. Lo habla la ley. Amén. ¿Significa esto que no creamos nosotros de ninguna manera, hermanos? Estoy equilibrando las dos cosas. Amén. Porque para nosotros solo es válido. No. Es válido toda la Biblia. Es válida. Toda la palabra de Dios. Retrocedemos. Está Pedro hablando, hay una discusión, hay que parar a Pablo y Bernabé. Esto no puede ser porque hay que circuncidar a estos gentiles para que puedan... Otra cosa, las mujeres podían estar en la tercera fila. ¿Por qué? Porque para los hombres era circuncisión, para las mujeres solo el baño ritual. ¿Cómo? Para la conversión de una mujer al judaísmo no se necesita circuncisión, obviamente, ¿no? Pero con un baño ritual la mujer entra. Con la mikveh, la mujer entra dentro de la sinagoga y tiene pleno derecho como judía.
pero para el hombre es más difícil. Un poquito más. Gloria a Dios. Mucho más difícil. Mucho más difícil. Están aquí con la discusión, ¿qué hacemos? 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 Y cuando se dice ¿qué hacemos? Repito, habla Pedro y se levanta este personaje. Un tal Jacobo, el menor, Jacobo el justo. ¿Quién es este tipo? Lo fuerte de todo esto es que todos atienden a lo que dice este hombre. Y ya me empieza a surgir preguntas aquí. Primero, ¿cómo es posible que callen los discípulos de Cristo y habla un hombre que no estuvo como discípulo de Cristo? Así es. ¿Lo digo? Ahora yo fundé mi iglesia, ¿vale? Fundé mi iglesia y yo estoy en la iglesia, pero viene un chaval de 12 años, crece, y el chaval de 12 años hace 18, y en la reunión yo callo, todos callan, y el chaval de 18 años es el que manda en la reunión. ¿Esto es legal? No. No se nos ocurriría esto. ¿Qué característica tenía este tipo para poder hablar y fundamentar la fe de los gentiles para 2000 años después? Escúchenme que esto es muy fuerte. ¿Qué dijo Jacobo? No, a los gentiles que se convierten a Dios, no los inquietéis. Está diciendo, no hace falta que se circunciden. ¿Estáis aquí? No hace falta que se circunciden. Que se les escriba, importante, muy importante. No dice que se les diga. Porque que se les diga es un consejo pastoral. Que se les escriba es ley. Amén. ¿El qué? Lo voy a repetir. Que se les diga es un consejo coloquial y pastoral. Que se les escriba. Más tarde dice, hemos visto bien el Espíritu Santo y nosotros, dice lo mismo. Que se les escriba a los gentiles que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Esto, no, atención por favor, esto no es el tope. Esto es el inicio. Los mínimos para un gentil que crea en el Dios de Israel, lo mínimo es que se aparte de fornicación, de idolatría, de ahogado y de sangre. ¿Por qué? Porque esto es lo que Dios le mandó a Noé. Amén. Cuando Dios le manda a Noé, no existía Israel. Van a la ley a saber qué hacer con usted y conmigo, con los mandamientos que Dios le manda a Noé. Pero no es ya he llegado. Es el mínimo. Una pregunta, hermanos, y esto es muy, muy fácil y esta analogía es perfecta, idónea. ¿El diezmo es el tope? ¿Cuántos diezmamos aquí? ¿Sí? Nos preocupamos por el 10% nos quema, ¿verdad? No tenéis aquello me quema. Pero la pregunta es el tope? Es el mínimo. Amén. Lo que está aplicando aquí Jacobo es el mínimo. ¿Qué dijo Jesús al rico? Le dijo, ¿ya diezmas? Estáis aquí cuando veo a un joven y digo, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Los mandamientos, ¿sabes? Los cumplo desde mi juventud. Le dijo, ¿sigues diezmando? No le dijo eso. Dice, darlo todo a los pobres. No el diezmo. Amén. Todo. Wow. Una pregunta, ¿por qué murieron a Safira y Ananías? ¿Cuánto echaron en la ofrenda? El 50% los mató. No era el diezmo, era el 50% y los mató. Aquella gente, Ananías y Zafira, echaron mucho. Más del diezmo y los mató por mentir. La pregunta era, ¿fueron muertos por echar demasiado? No, fueron muertos por mentir al Espíritu. Esto es el mínimo. El mínimo que se requiere para la fe de un gentil al Dios de Israel, al Mesías Cristo, es apartarse de fornicación, de idolatría, de ahogado y de sangre. El mínimo. Eso no significa que todo lo demás esté vetado, sino todo lo contrario. Para saber amar a Dios hay que ir a más. ¡A más! ¿Es malo no tejer lana con lino? ¿Cómo va a ser malo? Si ha salido de la boca de Dios.
¿Es malo los mandamientos pequeños, diezmar el comino y la menta? ¿Cómo va a ser malo si ha salido de la boca de Dios? Otra cosa es que haya gente que lo use para justificarse. No nos justifica guardar ningún mandamiento, nos justifica la sangre del Cordero. Termino. Y ahora, alucinad un poco, por favor, que esto es... Vale, se levanta este Jacobo, el tal Jacobo, se levanta allí y dice una frase que es absoluta. Miren, hermanos, Jacobo estaba viendo a Pablo y a Bernabé haciendo una escabechina con los gentiles. Los gentiles se convertían a Dios, no era un problema sinagogal, sino de lugar, era de jerarquía, porque podían seguir estando en la sinagoga en la última fila, pero nunca hubieran sido maestros, pastores, nunca hubiéramos tenido la posibilidad de llevar una iglesia, sería imposible. Y se levanta Jacobo. ¿Y quién es Jacobo? Indagando en él, el personaje, en Jacobo, uno va, ¿quién es este? No está aquí, no está aquí. Y si uno empieza a mirar la palabra del Señor, vemos que Jacobo empieza a estar en todo el libro de los Hechos como el gobernante de Jerusalén. Es decir, la iglesia de Jerusalén, la Keilah, la gente que eran los discípulos de Cristo en Jerusalén estaban gobernados por el tal Jacobo, dice Pablo. Y entonces fui a los hermanos, entre ellos estaba Jacobo y me dio la mano. Y entonces volvimos a todos los ancianos, entre ellos estaba Jacobo, y todo el rato, Jacobo, ¿quién es este? Y cuando uno indaga, tira para atrás y no lo ven los evangelios, salvo que sin nombre sale en un lugar. ¿En qué lugar? La Biblia dice que vinieron los discípulos a Cristo y le dijeron: tu madre y tus hermanos están aquí y quieren verte. ¿Qué dices, pastor, ahora? ¿Qué estás hablando? Mi madre y mis hermanos, dice Jesús. Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra y la guardan. ¿Qué tiene que ver esto? Lo tiene que ver todo. Entre los hermanos de Jesús estaba el hermano mayor de los hermanos, que era Jacobo. Jacobo nos entrega en el monte de las bienaventuranzas, Jacobo nos entrega con las parábolas, Jacobo nos entrega con los 12, Jacobo no está en la cruz y no se sabe cuándo el hermano carnal, hijo de María, Jacobo el justo, tiene una conversión por medio de la fe en Cristo. Bueno, está bien, se convirtió el hermano, ¿y qué? ¿Y qué? Ahora entiendo. Los discípulos estaban guardando la herencia del rabinato por sucesión. ¿Cómo? Ahora entiendo todo. Cuando Jesús dice y ve a Juan el Bautista y le dice: es necesario, Juan el Bautista, que yo mengüe para que él crezca, es que era Juan el Bautista, era el rabino que enseñaba, pero Jesús, su primo, venía detrás de él. Por sucesión no podía tomar las ovejas porque el mayor era Juan. ¿Me estáis entendiendo? Un poquito, ¿no? Es decir, en la ley de Israel y en la tradición de Israel, cuando un rabino tiene una congregación, esa congregación pasa a manos de su hermano o del familiar más cercano. Por eso, cuando muere Juan, los discípulos de Juan, ¿dónde van? ¿Dónde Cristo? Y por eso, cuando muere Cristo, los discípulos de Cristo, ¿dónde van? Donde su hermano Jacobo. ¡Me rompe la cabeza! Los discípulos guardaban el rabinato por sucesión. No era democracia, era Biblia. Biblia. ¿Quién heredaba cuando moría un rey? Su pariente más cercano. ¿Os acordáis de aquella frase? Entonces, cuando vayamos al cielo, si os acordáis de aquella frase bíblica, cuando muere alguien, si muere el marido, ¿con quién se queda la mujer? Con el hermano. Pues murió el marido y la mujer se quedó con el hermano. Muy bueno. Amén. Los discípulos de Cristo guardaron la tradición rabínica por sucesión. Y el que mandaba en Jerusalén no fue Juan, el discípulo amado, no fue Pedro, el monstruo de las galletas, no fue nadie más ni Mateo, sino que fue Jacobo. Ahora entiendo la frase.
Cuando entendí esto, mi mente explotó. Se levanta Pedro tímidamente, pero quien da Biblia es Jacobo. El que pone la palabra para que la estudien y la sepan es Jacobo. Y ahora dice una frase Jacobo, que en las Biblias católicas esa frase está modificada, esa palabra está modificada. Si uno lee el capítulo 15, verso 19, pónganlo aquí. 15, 19 de Hechos, y termino con esto. 15, 19 de Hechos, y termino con esto. 15, 19. 15, 19 de Hechos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. ¿Saben cómo dice la Biblia católica esta frase? Dice, por lo cual yo opino. Las Biblias católicas no ponen el verbo juzgar, sino opinar. ¿Saben por qué? Porque si ponen juzgar, se les cae el chiringuito. Porque el papado viene por Pedro. Pero en la iglesia primitiva, el que juzgaba no era Pedro. El que juzgaba fue Jacobo. Y la palabra juzgo es crinos. Es el juicio de máxima autoridad de un juez. En la iglesia del primer siglo no mandó un pastor, mandó un rabino. Amén. Vamos a 30-20 de Isaías. Pan de angustia, agua de congoja, pero con todo esto no te serán quitados tus maestros. El líder de la Iglesia de Cristo, el general sucesor, el pastor que se quedó en las ovejas de Jerusalén, en la ciudad santa, no fue un pastor evangélico. Fue un rabino judío. Se nos cae el chiringuito católico. Todas las columnas de Roma se han caído. Yo juzgo. El que juzgó no era de los 12. Porque los 12 respetaban el legado rabínico y la costumbre hebrea. Hermanos, ¿estáis viendo esto? Es por eso que ahora veis, ¿en dónde está Jacobo más? Jacobo está en muchas partes. Sin Jacobo, usted y yo no somos iglesia. Pablo fue el predicador a los gentiles. Jacobo fue el que autorizó a Pablo. Es por eso que vemos más adelante cómo Jacobo, el hermano del Señor, envía a Pablo y a Bernabé y a Silas a que prediquen a los gentiles. Si no son enviados por Jacobo, no hay gentiles. Amén. Pablo expuso la doctrina, sí, pero Jacobo la orden. Amén. Sin Jacobo no hay evangelio para nosotros. Pero ¿y ahora? Ahora entra algo tremendo. ¿Qué ocurre? ¿Saben ustedes que hay cartas a los Efesios, cartas a los Corintios, cartas a los Gálatas, cartas a Tito, a Timoteo? Pero hay una carta que el canon católico quiere tirar y el canon protestante quiere echar del canon del Nuevo Testamento. ¿Saben qué carta es? Lo tienen que saber. Hay una carta entre todas que quieren desechar del Nuevo Testamento. Una carta que Lutero decía, escúchenme, Lutero protestante, menuda pieza Lutero. Lutero decía que no tenía que entrar en el canon. ¿Saben qué carta es? La carta de Santiago. ¿Saben por qué? Porque Santiago no es Santiago. Amén. Santiago es la añadido de la Iglesia Católica a otro nombre, San Jacobo. Jacobo, la carta de Santiago, es Jacobo el justo, Amén. el jefe de la Iglesia en Jerusalén, Amén. hermano del Señor. Es por eso que uno lee la carta de Santiago y es la carta más fuerte de toda la Biblia. Donde se dice almas adúlteras. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. ¿Entendéis, hermanos? ¿Estáis comprendiendo que esto es una locura? Yo juzgo, el que juzgaba la iglesia en el siglo I no fue un discípulo de los 12, fue el hermano del Señor.
que el que gobernaba la iglesia en Jerusalén fue por mandato de rabínicos de sucesión y que por este nosotros estamos aquí. Ahora todo nos lo tenemos que preguntar. Todo nos lo tenemos que preguntar. Amén. Termino diciendo esto. Seguramente, lo más probable, es que yo vaya equivocado. Porque 1.000 millones de moscas no pueden estar equivocadas, ¿verdad? ¿No entendéis? Hay 1.000 millones que dicen lo contrario. Que Pedro era el jefe de la iglesia. Hay 1.000 millones que dicen lo contrario, que no hay que guardar la ley. Hay 1.000 millones que dicen lo contrario, que los cristianos, o que mejor dicho, los discípulos de Jesús eran cristianos. No existe esto en la palabra de Dios. Sí es. Hay 1.000 millones que seguramente yo estaré equivocado, pero si vamos a este libro no dice otra cosa. Y ya os digo, y termino con esto. Pan de congoja, agua de angustia. Pero los maestros, Aleluya. que no nos sean quitados. Vamos a orar.